Buenos días, Julio. Buen día, profesor, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Ya? Eh, la cinemática eh, tiene el nombre así porque solamente trata de la descripción del movimiento, ¿ya? No vamos a explicar quién lo ha movido, sino el movimiento nada más, en sus diferentes formas, ¿no? Que sea vertical, parabólico, circular, todo eso, ¿ya? Entonces, primero, para estudiar cinemática, tenemos que conocer primero algunas definiciones principales, ¿ya? Uno de ellos es el sistema de referencia. Nuestro sistema de referencia va a ser el plano XY. Vamos a seguir trabajando en el plano, ¿ya? Entonces vamos a trabajar en dos dimensiones, ¿no? A veces cuando un cuerpo se mueve en caída libre, trabajaremos en el eje Y. Si se mueve horizontalmente, vamos a trabajar en el eje X. Y si se mueve en curva, trabajaremos en el plano XY. Otra cosa, móvil es todo cuerpo en movimiento, o sea, no se toma en cuenta las dimensiones, ¿no? Por ejemplo, un avión, no nos interesa cuánto es la longitud del avión, ¿no? El móvil, vamos a estudiar, así se llama, todo cuerpo en movimiento. Trayectoria, puede ser trayectoria rectilínea, curvilínea, ¿no? Trayectoria vertical, trayectoria ¿no? circunferencial. Entonces, la trayectoria es la figura que describe un móvil cuando se mueve. ¿Ya? La figura que describe, esa es la trayectoria. Vector posición. Un punto en el plano, ese es un vector. ¿Ya? Un vector posición, o sea, es un vector para determinar en qué punto se encuentra con respecto al sistema de referencia. Entonces, aquí tenemos posición inicial en el punto A y posición final en el punto B. ¿Ya? Esas son las posiciones. Desplazamiento es la diferencia de posiciones. O sea, desplazarse es cambiar de posición. El vector celeste es el desplazamiento, es la diferencia de estos dos vectores. Por eso, desplazarse significa cambio de posición. Entonces representa con un vector que parte del punto inicial, de la posición inicial hacia la posición final. Entonces el desplazamiento es una magnitud vectorial, es un vector. Luego, distancia recorrida es la longitud del camino que ha viajado. O sea, todo este arco pintadito de naranja, ¿no? Esa es la distancia recorrida. Entonces son diferentes, ¿no? Uno es desplazamiento y otro es distancia. Una persona puede darse una vuelta cerrada, ¿no? Irse por varios lugares y regresar al mismo punto de partida. Entonces su desplazamiento será cero, pero ha habido distancia recorrida, o sea, todo el camino que ha viajado. ¿Ya? Entonces, distancia recorrida es una cantidad escalar, no es vector. Muy bien, vamos a calcular el desplazamiento de este atleta que parte de la posición -10 y llega a la posición +15. ¿Cuánto es su desplazamiento? Entonces, como en la definición dice desplazamiento es cambio de posición, entonces habría que usar la fórmula. ¿Ve? El desplazamiento en el eje X va a ser posición final menos posición inicial. Están viendo el cursor. La posición final vale 15i. 15i porque está en el eje X. Menos la posición inicial. Y la posición inicial es -10i. Sumando sale 25i. ¿Ve? Ese es el desplazamiento. 25i. Bueno, metros, ¿no? Pero el desplazamiento es un vector. En cambio, cuando me dice, ¿qué distancia recorrido? Simplemente 25 metros. La distancia recorrida es 25 metros, o sea, lo que ha viajado, todo el camino. 10 más 15, 25 metros. ¿No? Esa cantidad es. Entonces, chicos, el desplazamiento es un vector. En cambio, la distancia recorrida es el módulo, la magnitud de lo que ha viajado. Entonces, como se mueve en línea recta, ahí, por ejemplo, el módulo del desplazamiento coincide con la distancia recorrida. En este caso sí coincide el módulo del desplazamiento con la distancia recorrida. ¿Ya? Ahora vamos al ejemplo 2.
calcular el desplazamiento y su magnitud. O sea, el módulo del desplazamiento, ¿no? La magnitud. El desplazamiento será desde la posición inicial, que es esta es la posición inicial aquí abajo, la posición 30 menos 10 es la posición inicial, y la posición final será aquí arriba, ¿no? Que es menos 10,20, porque está en esa coordenada. Entonces, el desplazamiento va a ser el vector amarillo, ese es el desplazamiento. Entonces, para calcular el desplazamiento tengo que restar las dos posiciones, ¿no? Haría así. Desplazamiento es posición final menos posición inicial. ¿Quién es la posición final? Pues este punto, ¿no? Este es el punto final y este es el punto inicial. O sea, tengo que restar esta posición menos esta posición. O sea, tengo que restar este punto menos este punto. Entonces, desplazamiento sería así. El punto final, que es menos 10,20, menos la posición inicial, que viene a ser lo que están viendo ahí. ¿Ve? Estoy restando los puntos, ¿no? Punto final menos punto inicial. Entonces, aquí el restar, ¿qué va a quedar? Menos 10, menos 30, menos 40. 20 menos menos 10. Entonces, restando va a salir así. ¿Ve? Menos 10 menos 30, menos 40. 20 menos menos 10, sale 30. Entonces, como este es un punto es un vector, como le dije. Entonces, el primero corresponde al eje X, por eso está la Y, y el segundo corresponde al eje Y, que es J, vector unitario J. ¿Ve? Así sería el desplazamiento. Y para calcular su módulo, aplicas Pitágoras, ¿no? Porque es lo que hemos aprendido cuando hemos hecho vectores. ¿Cómo se calcula el módulo del vector? Aplicando Pitágoras. Otra forma de hacer este ejercicio también usaríamos, descomponemos al vector amarillo, que es el desplazamiento, así. También el vector amarillo puedo representarle este vector más este vector. Este vector que va a la izquierda y este vector que va para arriba. Acuérdense que siempre el vector se descompone de la cola hacia la punta. Entonces, tendré que ver cuántas unidades hay aquí. Desde 30 hasta menos 10, ¿cuántas unidades ha avanzado para la izquierda? Ha avanzado 40 unidades para la izquierda, pero es negativo. Y para arriba es 30. ¿Por qué? Porque desde menos 10 hasta 20, acá hay 10 unidades, más 20 unidades sale 30. ¿Ve? Entonces tendría menos 40 más 30. Menos 40i más 30j. ¿Ve? Así también puedes calcular. Y luego, para calcular el módulo, pues Pitágoras, ¿no? Teorema de Pitágoras. Cuando usas el teorema de Pitágoras, todo es en magnitud, o sea, no se pone el signo. Solamente trabajas el valor absoluto. ¿Ya? Entonces, miren, así se calcula el desplazamiento. El desplazamiento es un vector. Estamos trabajando en las coordenadas. Ya. Entonces, y ahora sí hemos visto la definición del desplazamiento, ¿no? Que es desplazarse. Desplazarse es alejarse del punto de partida. ¿Ya? Vamos ahora a otra definición. Velocidad media. La velocidad media, miren, en la trayectoria ustedes están viendo varias velocidades, velocidad 1, velocidad 2, velocidad 3, velocidad 4, velocidad 5, velocidad 6, ¿no? Muchas velocidades en el camino. Pero la velocidad media en la física es importante. ¿Por qué? Porque simplemente la velocidad media es el desplazamiento entre el tiempo. O sea, yo voy a calcular primero el vector desplazamiento, el vector amarillo, y dividirlo entre el tiempo. Entonces, la velocidad media es lo que va a reemplazar a este montón de velocidades. ¿Se dan cuenta? Ahora aquí, esto es desplazamiento. Entonces, ¿qué cosa es desplazamiento? Posición final menos posición inicial, ¿no? Eso hay que hacer. Siempre la velocidad media apunta en la dirección del desplazamiento. O sea, la velocidad media y el desplazamiento tienen igual dirección. Eso te está diciendo en el concepto. La velocidad media es un vector. ¿Para dónde lo dibujo? Pues en la dirección del amarillo. La velocidad media está en la dirección del amarillo, del vector amarillo, o sea, del vector desplazamiento. Muy bien, continuamos. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Todo claro?
Bueno, no hay preguntas. Continúo. Vamos a calcular en este ejemplo número 3, una partícula se mueve en 10 segundos desde B hasta A. O sea, comienza de B, B sería la posición inicial y el punto A la posición final. Determinar la velocidad media. Entonces, para calcular la velocidad media, primero hay que calcular cuánto es el desplazamiento. Entonces, vamos a ver cuánto es el vector amarillo. ¿Cuánto es el vector amarillo, chicos? Este ejercicio lo habíamos hecho en la diapositiva anterior, habíamos visto ya. ¿Cuánto vale el vector amarillo? Y lo dividimos entre el 10. Entonces, el vector amarillo, vamos a calcular, ¿no? 40 unidades a la izquierda y 40 unidades hacia arriba, ¿no? Perdón, 30 unidades para la izquierda, porque acá hay 20 y 10, hay 30 para la izquierda y 40 para arriba. 30 para la izquierda y 40 para arriba, ¿ves? Entre 10. Entonces la velocidad media va a ser eso. Listo, esa es la velocidad media. Ahora, la dirección del desplazamiento. ¿Cuánto sería la dirección del desplazamiento? A ver, chicos, ¿cuánto sería la dirección del desplazamiento? El vector, voy a hacerlo aquí en la pizarrita, a ver. Aquí en la pizarra está así, ¿no? Este es el desplazamiento. Entonces, cuando te dice dirección, te está diciendo cuánto vale este ángulo. Fíjense, aquí hay, ¿no? Aquí hay 30 y aquí hay 40. Entonces, este ángulo vale 53. Entonces, ¿cuánto vale la dirección? Esa es la dirección. ¿Cuánto vale la dirección? A ver en el chat, ¿qué dicen en el chat? 127, perfecto, 127. Esa es la respuesta. 127 sería la dirección. Dirección 127 grados. Listo, ¿ve? Entonces, así se calcula el ángulo. ¿Ya? Muy bien, continuamos. Velocidad instantánea. ¿Ya? Ahora vamos a ver con la velocidad instantánea. En la figura, la velocidad instantánea son estos vectores tangenciales a la trayectoria. ¿Ve? Son tangenciales a la trayectoria. La velocidad instantánea es la velocidad en un instante. Entonces, esta velocidad es del momento, ¿no? Y siempre cuando nosotros hablamos de velocidad, siempre nos referimos a la velocidad instantánea. Bueno, entonces la velocidad se mide en metro por segundo, ¿ya? En el sistema internacional. Ahora, aceleración media. La aceleración media es el cambio de velocidad con respecto al tiempo. Va a haber aceleración media cuando cambia la velocidad. Velocidad final menos velocidad inicial. Ese es el cambio de velocidad entre el tiempo. La aceleración media es un vector que apunta al interior de la curva. O sea, donde está apuntando el vector amarillo, ahí apunta la aceleración media. Siempre la aceleración media apunta al interior de la curva. ¿Ya? Entonces, la aceleración media es el cambio de velocidad entre el tiempo. Vamos a ver un ejemplo con este ejercicio, el ejemplo 4. Un móvil desarrolla una trayectoria circular con rapidez constante. Escuchen, rapidez constante. O sea, en todo momento va a tener 8 metros por segundo, 8 metros por segundo, 8 metros por segundo. O sea, es constante su rapidez. Pero la velocidad no es constante, porque la velocidad, y esto quiero aclarar, la velocidad es un vector. ¿Ya? La velocidad es un vector. Entonces, si es un vector, tiene módulo y dirección. Por ejemplo, en el punto A, la rapidez es 8 metros por segundo. En el punto B también es 8 metros por segundo, la rapidez. En el punto A, ¿cómo es la velocidad? En el punto A, la velocidad de A sería
8i metros por segundo, ¿ve? 8i metros por segundo, o sea, con vector unitario. ¿Por qué? Porque está apuntando a la derecha. Y en el punto B, ¿cómo sería la velocidad? En el punto B, ¿cómo sería la velocidad? En el punto B, la velocidad sería menos 8j. ¿Ve? Esa es otra velocidad, menos 8j. Entonces, aquí hay cambio de velocidad porque está cambiando de dirección. Pues. Lo que no cambia es el módulo, la magnitud. Entonces, para calcular, vamos a usar esta fórmula. Velocidad final sería la velocidad de B menos la velocidad en A. La velocidad final, ya le dije que aquí es menos 8j y la velocidad inicial es 8i. Entonces, reemplazamos, ¿ve? Así, menos 8j menos 8i entre el tiempo, ¿no? Dice que tarda 4 segundos en ir de A hasta B. Listo. Y luego, así sería. Entonces, la aceleración media estaría en esta dirección, menos 2j menos 2i. O sea, el vector aceleración media estaría apuntando a este. Por la diagonal estaría apuntando. Bien, entonces la aceleración media es un vector que mide el cambio de velocidad con respecto al tiempo. No te dice cambio de rapidez, sino velocidad, cambio de velocidad, o sea, vector. ¿Ya? Entonces aquí estoy aclarando. La rapidez es el módulo. En cambio, la velocidad es un vector. Cuando hablas de velocidad, tienes que pensar que tiene dirección. O sea, esta puede apuntar para arriba, será más j, ¿no? Si apunta para abajo, menos j. O puede estar en diagonal. Ya, muy bien. Si queremos calcular el módulo de la aceleración media, lo hacemos con Pitágoras, ¿no? Este es el módulo de la aceleración media. ¿Ve? Ese es el módulo, la magnitud, ¿no? De la aceleración media. Este es el vector. Ya. Muy bien. Ahora, aceleración instantánea. Igual, la aceleración instantánea siempre va a apuntar al interior de la curva. Cantidad vectorial que mide el cambio instantáneo de la velocidad. En general, su dirección apunta hacia la concavidad de la curva, o sea, el interior. ¿Ya? Muy bien. Ahora vamos a ver el movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, vamos a trabajar en el eje X. Generalmente se trabaja en el eje X. Puedes trabajar en el eje Y, pero si te dicen, ¿no? Que no es caída libre, puede moverse un cuerpo con velocidad constante para arriba. Generalmente el movimiento vertical no lo relacionamos con caída libre, pero cuando te dice MRU significa que la velocidad es constante. ¿Ya? Entonces, el vector amarillo, ¿qué cosa representa? El desplazamiento. ¿Por qué? Porque desplazarse es posición final menos posición inicial, ¿no? Entonces, en la figura, la posición final es posición inicial más BT. ¿Pero quién es BT? BT es el desplazamiento. ¿Ya? El BT es el desplazamiento. ¿Ya? Esta es la ecuación de la posición y este es la ecuación del desplazamiento. ¿Ya? Esto es del desplazamiento. ¿Ya? A veces en el colegio nos han enseñado que esto era distancia, no es, esto es desplazamiento, velocidad por el tiempo. ¿Ya? Muy bien. Vamos ahora con este ejemplo 5. Un móvil pasa por la posición 6i en el instante 4 segundos. Y por la posición menos 12i en el instante 10 segundos. Determinar la ecuación de la posición. B. El instante cuando pasa por el origen de las coordenadas. A ver, aquí en el chat me dice... ¿Qué pasó? A ver. ¿Alguna duda? El alumno Cárdenas o alumna me ha hecho una señal que creo que de interrogante. A ver, pregunten, ¿eh? Para aclarar. ¿Sí? Ah, ya, listo, sigo nomás, ya, muy bien. Entonces, el móvil pasa por la posición 6i en el instante 4 segundos y por la posición menos 12i en el instante 10 segundos. Determinar la ecuación de la posición. Entonces, primero tenemos que ubicar el objeto
en el movimiento. La ecuación de la posición, o sea, así, ¿no? A los 4 segundos pasa por la posición 6. ¿Ya? Y a los 10 segundos pasa por la posición menos 12. O sea, se está moviendo para la izquierda. Entonces, aquí, por la figura, podemos nosotros sacar que el desplazamiento viene a ser el vector celeste, ¿no? El desplazamiento se está desplazando para la izquierda. Entonces, con el desplazamiento podemos calcular cuánto vale su velocidad. Entonces usamos la fórmula del desplazamiento, que es v por t. El desplazamiento vale 18, ¿no? Negativo para la izquierda. Y el tiempo de 4 segundos a 10 segundos serían 6, ¿no? Entonces sería así, ¿eh? Entonces la velocidad sale menos 3 metros por segundo. Es negativo porque se está moviendo para la izquierda. Listo, como ya tenemos la velocidad, entonces la ecuación va a ser así. Esta es la ecuación de la posición y lo reemplazamos. Entonces así sería la ecuación, ¿no? La ecuación de la posición. Ya, esa es la primera. Luego, la segunda pregunta nos dice, ¿en qué instante pasa por el origen de las coordenadas? Entonces, para responder esto, pasa por el origen de coordenadas cuando la posición vale 0. O sea, a partir de esta ecuación que hemos deducido, pasa por el origen cuando x vale 0. Así calculamos en qué instante pasa por el origen. Cuando x vale 0, está pasando por el origen. O sea, en este momento que está pintadito acá la esferita. Entonces, cuando x vale 0, despejamos el tiempo y a los 2 segundos pasa por el origen de las coordenadas. ¿Ve? Así se calcula el instante que pasa por el origen de las coordenadas. Muy bien, entonces así se trabaja en el MRU. A ver, en el chat. Profe, ¿de dónde sale el menos 18? Ya, voy a aclarar. Mira, a los 4 segundos estaba aquí. De 6 metros a 0 hasta el origen hay 6 metros acá. De 6 hasta 0, acá hay 6 unidades. Más 12 unidades, 6 más 12 son 18. Y es negativo porque el desplazamiento celeste es hacia la izquierda. Por eso sale menos 18. ¿Aclarado? ¿Ya? Listo. Muy bien. Ya. Entonces, ya este es el ejemplo 6. Vamos a hacer otro ejemplo más, creo. A ver, vamos a ver cómo están las diapositivas. Ya, este es otro ejemplo, mira. Cierta explosión en la superficie del agua es escuchada desde un barco 10 segundos después de ser detectada a través del agua por un equipo de sonar instalado en el mismo barco. O sea que el sonido viaja por el aire y por el agua. Si la velocidad del sonido en el aire vale 340 y en el agua 1500, claro, en el agua tiene mayor velocidad. ¿Ya? Entonces, ¿a qué distancia aproximadamente en metros del barco, a qué distancia del barco se produjo la explosión? Bueno, entonces aquí he puesto la explosión, ¿a qué distancia está del barquito? ¿Ya? Muy bien, entonces, pero aquí hay un detalle, ¿no? Dice que cierta explosión en la superficie del agua es escuchada desde un barco 10 segundos después de ser detectada a través del agua. O sea, primero escucha del agua y luego escucha del aire 10 segundos después. Entonces planteamos las ecuaciones. Desplazamiento es velocidad por el tiempo. Acuérdate, este es desplazamiento. Velocidad del aire, que es 340 por el tiempo. Ahora, el mismo desplazamiento para el sonido, ¿no? Que pasa por el agua. Entonces, en el sonido será la velocidad del sonido por el agua y 10 segundos antes, o sea, t menos 10. Si este era tiempo t, este es 10 segundos antes, porque eso te está diciendo 10 segundos antes, o sea, es menos tiempo. Entonces, como son las mismas cantidades, lo vamos a igualar. ¿Ya? Este es el desplazamiento del sonido en el agua. Este es el desplazamiento del sonido en el aire. Velocidad por el tiempo. Aquí tienes velocidad por el tiempo, pero el tiempo es 10 segundos menos, porque eso te está diciendo. Entonces, igualo las dos ecuaciones y ahí voy a calcular cuánto me sale el tiempo. ¿No? Igualo las ecuaciones y el tiempo me sale esa cantidad. ¿Ve? Entonces, conociendo ya el tiempo,
voy a reemplazarlo en la primera, ¿no? 340 por ese tiempo. Ya está. Y ahí sale a qué distancia se produjo la explosión. Entonces, voy a multiplicar 340 por el tiempo que me salió. Y a esa distancia se produjo la explosión. ¿Ya? Así. Bien, entonces, estas son fórmulas del MRU. Bien, chicos. Continuamos, ¿ya? Estamos hablando de MRU. Ahora vamos a hablar de MRUB, movimiento rectilíneo uniformemente variado. Se llama uniformemente variado porque la aceleración es constante, ¿ya? La aceleración se mantiene constante. Entonces, en la figura vemos que aquí hay una velocidad inicial y aquí hay una velocidad final. Entonces, como la velocidad está cambiando, hay aceleración media. La aceleración media es constante. Entonces, la ecuación que vamos a usar va a ser así. Recuerden que esta fórmula es del desplazamiento, velocidad inicial por el tiempo, aceleración tiempo al cuadrado entre 2. ¿Ya? Así. Esto es desplazamiento, chicos, desplazamiento, el vector amarillo. En cambio, el de abajo es posición final es igual a la posición inicial más el desplazamiento. O sea, la posición final, que es la flecha anaranjada más grande, es la suma del vector posición inicial más el vector desplazamiento. Por eso sale esta fórmula así. Esta es la ecuación de la posición. Y la velocidad final va a ser la velocidad inicial que tenía más el AT, que es el cambio de velocidad. AT significa cambio de velocidad. O sea, velocidad final es igual a la velocidad inicial más el cambio de velocidad. Esta A es la aceleración media, chicos, es constante. Esta A es la aceleración media y a la vez la aceleración media y la aceleración instantánea. ¿Ya? O sea que es constante, por eso se llama uniformemente variado. ¿Por qué? Porque la aceleración es constante. También hay otras fórmulas, ¿eh? Pero generalmente con esto trabajamos. En el libro hay varias fórmulas adicionales. ¿Ya? Muy bien. Vamos a hablar sobre tipos de MRV, movimiento acelerado. ¿Ya? Chicos, movimiento acelerado. Esto se da cuando la velocidad y la aceleración tienen la misma dirección. O sea, cuando este móvil se mueve a la derecha, la aceleración es hacia la derecha, la velocidad es hacia la derecha. Así es movimiento acelerado. Este cuerpo está acelerando para la derecha. Este cuerpo, el segundo cuerpo que está aquí, su aceleración es negativa, su velocidad también negativa. O sea que este cuerpo está acelerando para la izquierda. Entonces, esta es aceleración para la izquierda, es movimiento acelerado para la derecha. ¿Ya? Entonces, cuando hay un movimiento acelerado, su rapidez aumenta, cada vez se hace más rápido. Ahora vamos a estudiar cuando es movimiento desacelerado. Entonces, cuando es desacelerado, ya os aseguro que están adivinando que la velocidad y la aceleración tienen signos diferentes. Por ejemplo, en esa figura, ¿ve? La aceleración es hacia la derecha, pero la velocidad es hacia la izquierda. O sea que ese cuerpo se va a detener, en algún instante se va a detener y va a regresar. Eso es lo que nos pasa a nosotros cuando tiramos un objeto hacia arriba, regresa a nuestra mano. ¿Por qué? Porque tú lo mandas con una velocidad positiva y la gravedad actúa en contra y lo hace regresar. Igual, este cuerpo, este segundo cuerpo, también su velocidad es a la derecha y la aceleración está en contra, ¿ve? Entonces, este cuerpo en algún momento se va a detener y va a regresar. Entonces, cuando es movimiento desacelerado, en algún momento se detiene y retorna. ¿Ya? Siempre cuando el movimiento es desacelerado, en algún instante va a frenar y va a regresar. Es un viaje de ida y vuelta. Entonces, como este caso del movimiento desacelerado llama la atención porque es un viaje de ida y vuelta. Es cuando tú tiras una moneda hacia arriba, va a caer al suelo, va a regresar porque al subir está desacelerando. Y llega un momento donde se acaba su velocidad y regresa. ¿Ya? Entonces, eso también es así. Vamos a hacer un ejemplo
de este tipo de movimiento, ¿ya? Aquí, por ejemplo, un móvil se mueve según la ecuación de la posición. Te está dándote la ecuación de ese móvil, donde X y T están expresados en metros y segundos respectivamente. Primero dice calcular o determinar la aceleración media y su vector unitario. Luego te dice la velocidad en el instante 4 segundos. Y finalmente el desplazamiento hasta el instante 6 segundos. A ver. El desplazamiento. Primero vamos a calcular la aceleración media. Entonces, la ecuación está así, chicos. Y esta ecuación comparamos con la ecuación principal. Y fíjense, comparando, sacamos que la posición inicial vale 9. La velocidad inicial es negativa, menos 6. La aceleración, ¿cuánto vale? A ver, quiero escucharles. ¿Cuánto vale la aceleración media? Hay 5 respuestas al toque. A ver. Vale 2. Perfecto. Vale 2. ¿Ya? Vale 2. Entonces, ya tenemos la aceleración. La posición inicial, 9 y metros. La velocidad inicial, menos 6 y metros. La aceleración media, ¿vale? 2 i. Y su vector unitario es i, pues porque estamos trabajando en el eje X. Es i. ¿Ya? Así. A ver, acá hay un chat que me escribió. Ya, está bien, sale 2 también. Todos confirmaron que la aceleración media vale 2. Listo. Ahora vamos a calcular la velocidad en el instante 4 segundos. ¿Ya? Vamos a calcular ahora eso. La velocidad instantánea a los 4 segundos. Entonces usamos la fórmula así. Y solamente reemplazamos. La velocidad inicial ya sabemos quién es. La velocidad inicial es menos 6. La aceleración vale 2 y el tiempo 4 segundos. Entonces, resolviendo, sale 2 positivo. Esa es la velocidad. Esa es la velocidad en el instante 4 segundos. Bien. Ahora vamos a calcular el desplazamiento hasta el instante 6 segundos. A ver, chicos, calculen el desplazamiento. ¿Qué les sale? A ver, agarren su lapicero. Ya, acá hay 2 respuestas. A ver, ¿qué me dicen en el chat? Uno le salió menos 12, al otro le salió menos 36. Ay, caramba, acá hay contradicción. A ver. A un alumno le salió menos 12, al otro alumno le salió menos 36. Entonces, vamos a calcular. A ver, desplazamiento. Entonces voy a usar la fórmula del desplazamiento. Esta es la fórmula del desplazamiento. Me están pidiendo desplazamiento. Entonces voy a usar esta fórmula. Pues a ver, reemplace. Esta es la fórmula del desplazamiento. A ver, ¿cuánto sale? Ya, a ver, una respuesta. Vale 0, claro, vale 0. Así es, vale 0. El desplazamiento vale 0, chicos. Ahora la pregunta es, profe, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué sale 0? Eso hay que interpretarlo, ¿no? ¿Sí? El desplazamiento vale 0. Ya. La pregunta es, ¿por qué sale 0? ¿Alguien puede decirme? A ver, ¿por qué sale 0? ¿Qué ha pasado? Entonces, justo yo les había indicado, a ver acá en el chat, me están escribiendo en el chat que dice, claro, perfecto, muy bien, Maguiña. Claro, es un movimiento desacelerado. Regresó al punto donde partió, ¿ve? Entonces, a eso me refería cuando yo les estaba explicando en la diapositiva anterior. Cuando el movimiento es desacelerado, en algún momento se detiene y retorna. Entonces, como va a ir y regresar, a los 6 segundos está en el mismo lugar. Miren, lo voy a explicar en la siguiente diapositiva.
Ya, primero vamos a dibujar. Lo que pasa es que comienza así, con la velocidad hacia la izquierda. En el tiempo cero, su velocidad es esa. Luego de un segundo, como la aceleración está con positivo, con +2 está actuando, entonces después de un segundo, su velocidad va a ser -4. Después de otro segundo, su velocidad va a ser -2. Y en el 3 segundos, su velocidad es 0, ¿ve? O sea, a los 3 segundos se detuvo. Luego, a partir de eso, como la aceleración es hacia la derecha, sigue actuando, entonces comienza a regresar. Entonces, a los 4 segundos, su velocidad es esta. A los 5 segundos, su velocidad es así. A los 6 segundos, está aquí. ¿Ve? Entonces, ¿por qué sale 0? Porque está en el mismo lugar, pues. Ahora sí está aclarado, ¿ve? Por eso sale 0. O sea, es un viaje, ¿no?, de ida hacia la izquierda y retorna. Ahora, chicos, si me hubieran preguntado qué distancia ha viajado, ahí sí tendré que calcular primero cuánto viajó para la izquierda y cuánto viajó para la derecha. Entonces lo sumo los dos desplazamientos. Este desplazamiento más este desplazamiento lo voy a sumar en valor absoluto y ahí obtengo la distancia recorrida. La distancia recorrida sí me va a dar un número. A ver, ¿cuál era el vector unitario de la aceleración? El vector unitario de la aceleración era I. A ver, vamos a regresar la diapositiva anterior, ¿ya? A ver, voy a regresar la diapositiva anterior. Aquí está, ¿ve? ¿Ve? El vector I. O sea, la velocidad inicial es -6i, la aceleración es 2i. Son opuestos, por eso retorna. ¿Ve? La aceleración, su vector unitario es i, y de la velocidad es -6i. Son opuestos. ¿Ya? A ver, ¿qué dice en el chat? Listo, aclarado entonces. Muy bien, entonces, así es la razón, chicos, de este ejercicio. Es un viaje de ida y vuelta. ¿Ya? Entonces, cuando es movimiento desacelerado, fíjense bien, en algún momento va a detener y va a regresar. ¿Ya? Muy bien, ahora vamos a este movimiento. Caída libre es porque es un movimiento vertical y solamente actúa la aceleración de la gravedad. Entonces, en caída libre, una pluma y una manzana caen en el mismo tiempo. Esta es caída libre. Entonces, Galileo Galilei, que están viendo en la imagen, él se dio cuenta que en el primer segundo, si la gravedad vale 10, cae 5 metros. Si la gravedad vale 10, ¿ya? 5 metros. En el siguiente segundo, 15 metros. Al siguiente, 25, 35, 45, 55. A estos números se le conoce como los números de Galileo Galilei. ¿Ya? Entonces, en el primer segundo, cae 5 metros. Al siguiente, 15, ¿ve? Va aumentando de 10 en 10, ¿no? Más 10, más 10, más 10, ¿no? Entonces, es fácil recordar estos números. Entonces, con los números de Galileo puedes deducir, ¿no? Por ejemplo, si un objeto cae 3 segundos, entonces 3 segundos hasta aquí estarían los 3 segundos, ¿no? 1, 2, 3 segundos, ¿ve? 5 más 15 más 25, 45 metros. En 4 segundos, 80 metros. En 5 segundos, 125 metros. Es fácil recordar, ¿ya? Muy bien, entonces las ecuaciones es la misma, solo que ahora es en el eje Y, posición inicial, velocidad inicial, las mismas fórmulas. Las mismas fórmulas. La aceleración de la gravedad es un vector que apunta para abajo, por lo tanto siempre va a valer -10 J metro por segundo al cuadrado. Siempre, así sube o baje. ¿Por qué? Porque la aceleración de la gravedad es un vector que apunta al centro de la Tierra. ¿Ya? La aceleración de la gravedad, chicos, es un vector que apunta para abajo. Sino que a veces algunos alumnos en el colegio le han enseñado que cuando sube la gravedad es negativa y cuando baja es positiva. Bueno, eso es escalarmente. Nosotros acá trabajamos en forma vectorial. Y siempre la aceleración de la gravedad va a ser -10 J. ¿Ya? En realidad, su valor de la gravedad es -9,81, ¿no? 9,81. Pero como no usamos calculadora en la pre, entonces
trabajamos con gravedad 10, o sea, redondeando, ¿no? En cambio, en otras academias, en el caso de la CEPRIUNI, por ejemplo, ellos trabajan con calculadora. Entonces ahí sí trabajan con la gravedad 9.81. Solo que en nuestro caso de la preagraria, la gravedad lo redondeamos a menos 10J. Entonces, así sube o baja y va a ser menos 10J. Aclarado entonces, ¿ya? Muy bien. Entonces, aquí estamos viendo en esta imagen, cuando lanzamos un objeto hacia arriba, ¿no? Así se comporta. Cuando lanzamos un objeto hacia arriba, mira, lo lanzamos con 40 J metro por segundo, después 30 J, 20, 10 y 0. O sea, en cada segundo su velocidad disminuye porque es movimiento desacelerado. Cuando desacelera, en algún momento frena. Entonces a los 4 segundos frenó y luego regresa. ¿Ve? Entonces, si lanzamos con 40, en 4 segundos está arriba. Si lanzamos con 50, en 5 segundos estará arriba. Si lanzamos con 20, en 2 segundos estará arriba. ¿Ve? Es fácil deducir. ¿Por qué? Porque la gravedad le quita menos 10, menos 10, menos 10. En cada segundo le quita mientras suba, ¿no? Ahora, vamos a ver otra fórmula. Acá están viendo, para calcular la altura máxima, simplemente 5t cuadrado. Esta fórmula es muy importante para calcular la altura máxima. Por ejemplo, este objeto en 4 segundos llegó arriba, entonces tú reemplazas, ¿no? En 4 segundos sería 5 por 4 al cuadrado. Si en 4 segundos sube, pues ha subido 80 metros. ¿Ve? Esta fórmula es especial, ¿ya? Esta fórmula se ha deducido de la fórmula de la posición. Muy bien. Vamos a calcular este ejercicio. Desde un edificio de 25 metros de altura se lanza un cuerpo con una velocidad de 20 J metros por segundo. Así dice. ¿Ya? Entonces, vamos a calcular el tiempo que tarda en llegar al piso y la velocidad con que impactó al piso. El tiempo que tarda en llegar al piso. ¿En qué tiempo llega al suelo? ¿No? O sea, que te va a subir y va a caer al piso. Entonces, vamos a trabajar así. Subió y cayó al suelo. ¿En cuánto tiempo tarda en llegar al piso? ¿Qué hacemos? Entonces, usamos la ecuación así, el desplazamiento. Chicos, estamos usando la fórmula del desplazamiento. Entonces, el desplazamiento es menos 25. ¿Por qué menos 25? ¿Por qué? A ver, acá me escriben en el chat. Ya, dice la B. A ver, no lo entendí. A Luque. B dice, no lo entendí. Ya. El tiempo que tarda en llegar al piso. Entonces, el menos 25 es porque es la altura del edificio, pues. Es un vector. O sea, el menos 25 es porque desde este punto inicial hasta el punto final se ha desplazado para abajo. Por eso es negativo. La velocidad inicial vale 20 por el tiempo. La gravedad, como vale menos 10, entre 2 se vuelve 5. ¿Ves? Así sale. Ya se ha reemplazado. Y luego hacemos la ecuación cuadrática. ¿Sí? Le damos forma. Y resolviendo 5 segundos. En 5 segundos llega al suelo. Aquí hemos resuelto la ecuación cuadrática, ¿no? Esto es ya utilizando la ecuación cuadrática. Hemos factorizado y sale 5 segundos. La velocidad con que impacta al piso. Entonces, la velocidad con que, ¿no? Usamos la fórmula. La velocidad inicial vale 20. La aceleración de la gravedad vale menos 10 por el tiempo 5. Y listo. Y llega al suelo con esa velocidad. Bien. Así sería utilizando, ¿no?, la ecuación del desplazamiento y la ecuación de la velocidad. ¿Preguntas? Muy bien. Por ejemplo, este ejercicio dice, desde cierta altura se deja caer un objeto y se observa que en los dos últimos segundos recorre el 75% de su altura total. El tiempo de caída en segundos es, a ver, me escribe en el chat. Voy a leer el chat.
¿Por qué es menos 25? Ah, ya, a ver, ya. A ver, voy a retroceder, ¿ya? Ya. ¿Por qué era menos 25? Porque es la altura del edificio. Entonces, este es el punto inicial, ¿ya? A ver, quizás aquí en la pizarra lo voy a explicar eso del por qué es, ¿ya? Aquí en la pizarrita lo voy a explicar. Mire, este es el edificio. Se ha lanzado desde aquí el objeto para arriba. El objeto viaja esto y llega al suelo. Entonces, el desplazamiento será el vector que une el punto de partida con el punto final. Esto es el desplazamiento. Entonces, como el edificio tiene 25 metros de altura, entonces el desplazamiento, como es un vector, vale menos 25J metros. Por eso es menos 25. Esa fórmula es del desplazamiento. Aclarado, ¿ya? Así, está bien. Yo sé que hay dudas en la utilización de esa fórmula, pero ya está aclarado. El desplazamiento vale menos 25 porque se está desplazándose para abajo. Pues. ¿Ve? ¿Por qué? Porque la fórmula es vectorial. Es un vector. Ya. Muy bien, vamos a este ejercicio. Desde cierta altura se deja caer un objeto y se observa que en los 2 últimos segundos recorre el 75% de su altura total. Calcular el tiempo de caída en segundos. ¿Qué hacemos? A ver, desde cierta altura, o sea que este va a ser la posición inicial y este va a ser la distancia que viaja en los 2 últimos segundos. ¿Ya? Entonces, la velocidad inicial va a ser 0 porque se deja caer, dice. La altura máxima es 5t cuadrado. La altura máxima, 5t cuadrado. La formulita que les he dado, altura máxima 5t cuadrado. Entonces, podemos calcular que esta será la altura máxima, pero en 2 segundos menos, ¿no? Esta es la distancia, la altura que cae en 2 segundos menos, porque acá te dice, y esta será la distancia que viaja en los 2 segundos siguientes, ¿no? Entonces, este será lo que te dice el 75% de su altura total. O sea, en los 2 últimos segundos viaja el 75% de su altura total. La altura total es 5t cuadrado. Entonces, el 75% es 3/4 partes de la altura total. Listo, ya está armado la ecuación. Ahora lo que voy a hacer es que este 5t cuadrados lo voy a igualar con la suma de este segmento más este segmento. Entonces, armo la ecuación, ¿ve? 5, o sea, altura total es la altura que viaja 2 segundos antes más el 75% de su altura total. Lo sumamos, de hecho que este es operativo, va a salir así, y luego, resolviendo, ¿no? El tiempo va a ser 4 segundos. Así sería la respuesta. Bien, chicos, entonces eso sería la parte teórica, ¿ya? Y como la vez pasada, los días lunes vamos a hacer nuestra teoría y de manera que el día jueves ya podemos resolver los ejercicios de la guía, ¿ya? Entonces, solamente queda 1 minuto. En el minuto que queda, si algunos quieren hacer alguna pregunta, ¿ya? Yo les voy a dictar las claves de los 10 primeros ejercicios para que vayan practicando, ¿ya? Les voy a dictar las claves, chicos. Entonces, anote. Número 1, dados. Dados. D de Dinamarca, ya. Número 2, enano, clave E. Número 3, ángel. Número 3, ángel. Número 4, barco. Número 4, barco. Ejercicio 5, barco. Ejercicio 5, barco. Ejercicio 6, ángel. Ángel. Ejercicio 7, ángel. Ejercicio 8, Dinamarca.
Ejercicio 9, Dinamarca. Y el número 10, Ángel. ¿Ya? Entonces van practicando hasta ahí. El día jueves ya nos dedicamos de lleno a hacer puro ejercicios. ¿Ya? Bien, chicos, ¿alguna pregunta? A ver, aquí me escriben. No, ninguna. Todo claro. Gracias. Listo. Bien, chicos. Entonces, creo que ya estamos en la hora. Sí, pues, 11 y punto. Nos vemos, chicos. Cuídense. Hasta el día Gracias, profesor, jueves. que Nos tenga buen vemos. día. Chao, chao. Gracias por la excelente clase. Listo.